Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha por la organización de este evento, a la profesora Guadamillas, ¿no?, la coordinadora del evento, y sobre todo también al Ministerio de Defensa por el apoyo a este tipo de eventos. Bueno, yo estoy aquí para presentar al profesor Portero, Florentino Portero, bueno, muy conocido quizá de todos ustedes, porque lleva muchos años en la brecha de la política internacional, siempre muy activo en los medios de comunicación. Cuando yo estuve en Telemadrid siempre digo que fue la única persona que jamás me dijo no a una entrevista, salvo por algún tipo de enfermedad o algo por el estilo, pero jamás, debo decir, que fue la persona que siempre estaba más dispuesta a atender a los medios de comunicación, ¿no? Ha colaborado, bueno, le hemos leído en ABC y actualmente le podemos leer en las páginas del debate, ¿no?, donde escribe, yo creo que semanalmente, sobre política internacional, bueno, pues con artículos de verdad que muy acertados y muy originales. Bueno, qué decir de su currículum, es muy abundante, así que bueno, vamos a ir un poco al grano. Decir que es presidente del Comité Español por la Unión Paneuropea, que es investigador senior del área de política internacional y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Civismo, es vocal de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil y de la Comisión Académica de la Fundación Transición Española. En cuanto a su trayectoria académica, bueno, ha sido profesor del CEU San Pablo, ha sido profesor titular de Historia Contemporánea muchos años de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, profesor visitante en el Center of Contemporary Spanish Studies of Queen Mary and Westfield College en Londres y en la University of Minnesota. Ha dirigido el grado de Relaciones Internacionales en el Instituto de Política Internacional de la Francisco Vitoria, donde ha sido director también de su departamento de Relaciones Internacionales hasta hace muy poco. Y bueno, también ha impartido programas de máster en el Instituto General Gutiérrez Mellado, la Universidad Rey Juan Carlos, en la de Alicante, etcétera, etcétera. Ha trabajado en el Cano, el Instituto Elcano, que fue uno de sus primeros también, ¿no?, investigadores en su momento, cuando nació el Instituto Elcano, y como les decía, actualmente colabora con el periódico El Debate y con Es Radio también, y es miembro del Consejo Editorial de la revista La Ilustración Liberal y está en el Consejo Editorial de Cuadernos de la Guardia Civil. Bueno, autor de libros, de revistas, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que con esto queda presentado el profesor Portero. A mí se me olvidó una cosa también, es que bueno, estuviste en el Centro Sefarat también, ¿no?, que fuiste uno de los directores del Centro Sefarat también aquí en Madrid. Pues muchísimas gracias, Florentino, y nada, tienes la palabra. Adelante. Gracias a ti, Miguel Ángel, por la presentación y, como no, gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha y al Ministerio de Defensa por su amable invitación para participar en este curso y darme así la oportunidad de estar con todos ustedes esta mañana ya de otoño, aunque no se acabe de notar, en la preciosa ciudad de Toledo. Vamos a ver, más o menos en media hora tengo que tratar de explicarles las claves de lo que es la acción exterior de la Unión Europea, institución que por encima de todo representa al conjunto o al casi total conjunto de los Estados europeos. Primera idea que quisiera subrayar. Doy por sentado que ustedes en mayor o menor medida conocen lo que es la construcción jurídica de la Unión. El derecho es básicamente un instrumento del que nos dotamos para poder convivir, pero a veces nos olvidamos de que las cosas tienen un sentido, un para qué. Hacemos normas para algo en contrario. ¿Por qué hemos creado la Unión Europea? Lo que ahora llamamos la Unión, es decir, la fase actual del proceso de convergencia europea. Nosotros somos españoles. España es uno de los países, de los estados más antiguos de Occidente. Somos un reino, una monarquía constitucional. Hay otros estados europeos que son repúblicas, igualmente constitucionales, igualmente democráticas. ¿Qué narices, qué necesidad teníamos de construir algo que esté por encima de los estados? Algo que cuestiona la soberanía, entendiendo por soberanía la fase final en el proceso de toma de decisión. Detrás del soberano no hay nada. No tengo a quién pasar la pelota. Eso es básicamente la soberanía. ¿Por qué? Bien, el debate en torno a la constitución de un ente europeo surge justo después de la Primera Guerra Mundial. Es un conde húngaro, el conde Hove-Kalergi, quien plantea básicamente lo siguiente. Nos hemos casi destruidos durante la Primera Guerra Mundial.
En la historia de la humanidad, la historia del Homo sapiens, nunca ninguna cultura ha cometido tamaña atrocidad ni tamaño acto de estupidez como la Primera Guerra Mundial. Pongamos las bases para solventarlo. Y lo que plantea Conejo Beccaleri básicamente son dos cosas. Uno, el nacionalismo nos está enloqueciendo. El nacionalismo nos lleva a pensar que el vecino es un otro alternativo, es un otro con el que no puedo convivir, al que tengo que derrotar. Y eso nos va a llevar, apuntaba Conejo Beccaleri, a un nuevo gran conflicto continental. Al mismo tiempo, lo que nos viene a decir, con otras palabras, es, señores, estamos ya metidos de hoz y coz en la segunda revolución industrial. La revolución industrial está cambiando el orden económico y político del mundo. Estados Unidos está emergiendo. O nos unimos o Estados Unidos acabará siendo la potencia de referencia de Occidente. Hace exactamente un siglo, Conejo Beccaleri publicó un libro con estas tesis, titulado Paneuropa, que recogía varias conferencias previas. La lectura hoy es fascinante por lo que tiene de actualidad, porque seguimos dando vueltas a las mismas ideas. Bien, el mensaje de Conejo caló en algunas élites, pero no precisamente en las masas. Y muy poco después se inicia la Segunda Guerra Mundial, que acaba finalmente con la hegemonía europea en el mundo. A partir de allí ya somos otra cosa. El centro del mundo no va a volver a ser Europa. Pasa del Mediterráneo al Atlántico y del Atlántico crecientemente hacia el espacio Indo-Pacífico. Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando se recogen las tesis de Conejo Beccaleri y desde distintos puntos, Francia, Italia, Alemania, en menor medida, pero también en el Reino Unido, se inicia un proceso. ¿Por qué? Porque se han convencido de que el nacionalismo sigue siendo un cáncer profundamente antidestructivo en Europa, que nos va a llevar a un nuevo conflicto. Y dos, porque ya no hay riesgo de que Estados Unidos sea la potencia, ya lo es. Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial como la potencia. Si en la Primera Guerra Mundial llega tarde y se incorpora, y en el fondo se incorpora para aprender a hacer la guerra, porque vienen de hacer la guerra contra los indios y contra los mexicanos, eso no tiene nada que ver con la guerra de trincheras, con la aparición del carro de combate, con la aparición del avión, que son los grandes elementos de la Primera Guerra Mundial. Vienen de una guerra muy distinta y luego tienen que aprender. En la Segunda Guerra Mundial ya entran mandando, y ya entran con las mejores unidades, y entran con oficiales perfectamente entrenados para lo que se les viene encima. Ante esta circunstancia, Europa, se teme a sí misma, teme sus tendencias nacionalistas, pero teme también que el destrozo al que ha llevado la guerra facilite el auge de ideologías radicales, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. En ese momento, sobre todo, se teme el auge del comunismo en Italia y en Francia, y de nuevo el resurgir del nazismo en Alemania. Por ello se inicia este proceso de convergencia. Es una forma de tapar el nacionalismo. En segundo lugar, el proceso de convergencia va a tener una finalidad muy práctica, y es acelerar el proceso de reconstrucción después de la guerra. Eso tiene que ver con el Plan Marshall, que es una iniciativa norteamericana. En el plano jurídico son dos procesos distintos, en el plano político es el mismo proceso, porque busca la convergencia, busca utilizar de la mejor manera los recursos que llegan de Estados Unidos para acelerar la reconstrucción, una reconstrucción que ya no se plantea en clave nacional. No son programas para desarrollar en Francia o en Italia, sino para desarrollar conjuntamente entre varios países, pensando que industrias comunes generan mayor cohesión, carreteras que nos unen facilitan el comercio, y de esta manera ir paulatinamente cegando el auge del nacionalismo. Pasa el tiempo. Entonces nos encontramos con que los políticos europeos, en esta lógica, deciden desarrollar lo que hoy denominamos el estado de bienestar. El estado de bienestar es un invento europeo que apenas ha salido de Europa. No existe en Estados Unidos, tal como entendemos nosotros, y no existe en China. Recientemente el presidente Xi Jinping dijo que ni loco él capitanearía eso, básicamente porque ablandaría la cultura china, porque haría de los chinos algo tan blando y tan cobarde como un europeo. Es un invento nuestro que va en la misma dirección de todo lo anterior, y es cómo garantizamos a la gente
una vivienda, un trabajo, por lo menos en aquella época, para el padre. Estamos hablando de los años 40-50, no estamos hablando de la Europa de hoy, donde el tema de la igualdad de los sexos tiene una interpretación que es distinta de la de entonces. El Estado se va a ocupar de las pensiones, el Estado se va a ocupar de la salud, el Estado se va a ocupar de la enseñanza. Todas esas políticas no son de soberanía, son políticas que no corresponden al Estado. Sencillamente nosotros, libre y democráticamente, hemos decidido que el Estado se haga cargo de eso, por ejemplo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque consideramos que eso nos beneficia. Eso configura un mundo nuevo, evidentemente implica una política fiscal muy especial, el Estado requiere de muchos recursos para hacer todo esto. Poco a poco vamos viendo cómo la generación de riqueza en torno a un mercado único europeo es el elemento fiscal básico para poder desarrollar los estados de bienestar. Sin esos recursos no podemos avanzar. Va pasando el tiempo y entonces nos damos cuenta de que el mercado único empieza a imponer su propia lógica económica y primer hecho obvio en un mercado único es, oiga, pongámonos de acuerdo con la moneda. Si cada uno llega con su moneda, estamos volviendo locos a los empresarios que se pasan la vida en su sucursal bancaria comprando divisas, con el lío de que yo la compro a un valor y no sé qué valor va a tener el día que yo la utilice. Es un mundo que los veteranos hemos conocido y para los empresarios era una tortura. Bien, en ese momento, desde el proceso de integración, desde la entonces Comunidad Europea, se decide avanzar hacia una moneda común. Esto es un hito, porque la moneda sí es soberanía. Todo lo anterior no era soberanía. Por eso empezamos a hablar de la Europa política, que es lo que va a llevarnos al Tratado de Maastricht, que es uno de los tratados más importantes de la historia de Europa, a la altura de Utrecht, a la altura de Westfalia, a la altura de la Paz de Augsburgo, uno de los grandes hitos de la construcción europea. Pero es un tratado que, como todos los tratados, abre un espacio que luego Dios dirá cómo se desarrolla. O sea, todo tiene mucho de aventura en política internacional. Decir que va a haber una Europa política es una afirmación casi diríamos que contra natura, porque la soberanía corresponde a los Estados. Lo hemos visto recientemente con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La soberanía siempre está en el Estado. Un Estado puede delegar el uso de la soberanía a una entidad, pero hoy por hoy, en el marco de la Unión, nunca se renuncia a la soberanía. Es un tema delicado, porque a veces en el debate popular, en las grandes disputas de bar, hablamos con mucha facilidad de hemos cedido la soberanía. Cuidado, una cosa es ceder el ejercicio y otra cosa es ceder la soberanía. En cualquier momento podemos recuperarla. Otra cosa es si queremos transformar una deuda en euros en una deuda en pesetas. Puede no ser sensato, pero técnicamente es una cosa que podemos hacer en cualquier momento. A partir de allí nos encontramos otro siguiente problema que es clásico en la teoría económica. Oiga, si usted tiene una moneda única y usted tiene un espacio económico único, usted tendrá inevitablemente que avanzar hacia una política fiscal única. Es decir, no puede ser que los presupuestos anuales de cada uno de los estados no estén relativamente sintonizados, es decir, que tengan más o menos una deuda equivalente, que tengan unos déficits equivalentes, que haya unos parámetros de referencia. Y esto paulatinamente va desde unos criterios de convergencia hacia lo que finalmente será una única política fiscal, porque la moneda requiere básicamente de una fiscalidad común que le dé estabilidad. Si un Estado se endeuda mucho y otro Estado apenas tiene deuda, tenemos un problema a la hora de fijar una política económica. Bien, cuando ya tenemos todo esto, cuando hemos desarrollado el mercado único, que en sentido estricto todavía no existe, pero hemos recorrido un gran camino, cuando la mayor parte de los Estados de la Unión comparten una moneda, cuando hay un banco que es el que decide el precio del dinero en el mercado a través del interés, y lo tenemos en Frankfurt, entonces empezamos a ver
que ya hay una Europa política. Eso no quiere decir que toda la soberanía resida en Bruselas, que hayamos delegado toda la soberanía. No, no es así, ni muchísimo menos. Pero ya es cierto que hay unos intereses comunes muy, muy importantes que requieren dar un paso adelante. Y ese paso adelante es lo que, con terminología de hoy día, denominamos la acción exterior. La acción exterior es ese marco en el que está la política exterior, está la política de defensa, está la política comercial y está una dimensión muy importante de la política cultural, que es la cultura exterior. Cómo damos a conocer nuestra cultura. Eso implica, damos a conocer la lengua, pero también la literatura, pero también la historia. Es un tema muy importante en diplomacia. La diplomacia cultural es un elemento crítico que está creciendo cada vez más en importancia, porque tiene que ver con el prestigio, tiene que ver con lo que los romanos llamaban la auctoritas, el cómo te ven los demás, en qué medida eres creíble o no eres creíble. Bien, ya en el Tratado de Maastricht, el tratado fundacional de la Unión, ya aparece el tema de la política exterior y de seguridad. Y luego en siguientes revisiones del tratado, en los siguientes tratados, que todos ellos se suman en un único tratado, que es el Tratado de la Unión Europea, hemos ido desarrollando eso, incorporando de manera creciente la defensa. Y aquí nos encontramos con otro tema muy importante, y es que hay una lógica política que nos lleva en un sentido determinado, pero finalmente Europa es un ente profundamente democrático, donde lo que la gente piensa y siente cuenta. Por lo tanto, cuando vamos a votar, cuando decidimos quién va a ser nuestro gobernante, no solamente estamos eligiendo personas, sino sobre todo estamos, o teóricamente estamos, decidiendo qué políticas queremos seguir. Una cosa es hablar de política fiscal, política económica, que son ámbitos técnicos en los que el ciudadano tiende de manera bastante natural a delegar en los cuerpos superiores de la administración, en los entes técnicos. Digamos que el ciudadano de a pie, en las grandes discusiones de bar, no cuestiona la política que sigue el Banco Central Europeo con sede en Frankfurt. De hecho, ni siquiera saben dónde está el Banco Central Europeo, y muchos ni siquiera saben que hay un Banco Central Europeo. Ese es un mundo en el que la barra de bar se siente distante. En cambio, cuando hablamos del uso de la fuerza o de la intervención en conflictos internacionales o grandes temas, muy grandes temas de política internacional, ahí la barra de bar ya entra, como entran las discusiones modelo cuñado en las cenas de familia. Ahí se hace la política, no nos engañemos. Sí. Podemos hablar de alta teoría de la ciencia política, pero la realidad no va por ahí. La realidad va por otros caminos, no tan excelsos, pero sí muy operativos. Bien, lo que nos encontramos ahí es que todos nosotros somos hijos de nuestra propia cultura. Yo soy español, por parte de madre toledana, por parte de padre conquense, y las raíces toledanas, lo que pensaban mis abuelos, mis bisabuelos, de Toledo o de Cuenca, todo eso me ha llegado casi de manera innata. No se han molestado en explicármelo, sino que lo he recibido, lo he mamado. Y en mi ambiente familiar pues he crecido con unas determinadas vivencias que me llevan a unas determinadas creencias. Es lo que llamamos una cultura política. El mundo de mi familia materna y el mundo de mi familia paterna, como el de ustedes, está arraigado en torno a dos parámetros, la geografía y la historia. Y cuando ustedes viajan, porque ustedes ya pertenecen a un mundo en el que los jóvenes viajan, cuando yo era de su edad, lo de viajar era un hecho más bien extraordinario. Ahora ya en el mundo Erasmus están todos dando vueltas de un lado para otro. Pues cuando uno viaja se da cuenta de que la visión, la percepción de la realidad no es exactamente la misma en Polonia que en Portugal, ni es exactamente la misma en Grecia que en el Reino Unido. Y es que la geografía manda. Cuando uno es vecino de Rusia, se preocupa por Rusia. Cuando uno es vecino de Alemania, se preocupa por Alemania. Portugal, que tiene el mar, España y el Reino Unido, pues se ocupa del mar, de España y del Reino Unido.
como es normal. Y ese preocuparse a lo largo de los siglos condiciona una visión que está en nosotros sin darnos cuenta, que consideramos obvio y normal, cuando ni es obvio ni es normal. La visión de un portugués del mundo es la visión natural de un portugués, pero no es la visión lógica que alguien puede tener, y me vale lo mismo el polaco o el español o el inglés o lo que sea. Igualmente, junto con la geografía está la historia, es decir, las experiencias. España es un país que ha combatido mucho durante mucho tiempo y que muy a menudo esos combates nos han dejado pues, un recuerdo triste. Primero porque recuerden ustedes el viejo dicho, el hombre propone y Dios dispone. El hombre propuso reunir los reinos ibéricos en una sola corona, y para ello nos casamos con los portugueses y los portugueses con nosotros una y otra vez. Pero finalmente Dios o las circunstancias o lo que fuera dispuso que España tuviera que asumir la alta responsabilidad de los temas de la Europa central, del imperio. Y nos desangramos económica y físicamente luchando en guerras que no eran realmente del interés de los españoles, pero sí lo eran de los intereses de la corona, que por circunstancias acabaron vinculándose con la Casa de Habsburgo primero y con la Casa de Borbón después, abandonando lo que era la visión estratégica de los españoles en el siglo XIV, que iba claramente hacia mares abiertos y hacia la unión con los portugueses y el control del norte de África, que para nosotros tiene una dimensión absolutamente estratégica. Luego han llegado guerras civiles, las carlistas, las no carlistas, y todo eso hace que el español, digamos, sea muy remiso a aventuras del uso de la fuerza. Si del español pasamos al polaco, pues veremos que su vida está condicionada porque alemanes y rusos tienen la mala costumbre de entenderse y se entienden a costa de los eslavos y magiares. Los militares hablan siempre del eje intermara, el eje entre mares, que es el eje, básicamente es el istmo que une la península europea con el continente asiático. Como los europeos tenemos otro concepto de nosotros mismos, hemos decidido que somos un continente, lo cual es francamente imaginativo. Si alguno de ustedes se molesta en ver un mapa, pues verá que el continente europeo no aparece por ningún lado. Somos una península que a su vez contiene subpenínsulas, entre otros la más hermosa, que es la ibérica. Pero nosotros somos una península unida por un istmo. El control del istmo, el istmo que une el Báltico con el Negro, el istmo que dio sentido a la política de los vikingos durante muchísimo tiempo. Ellos son los creadores del Rus. La palabra Rus es una palabra vikinga, no es una palabra rusa. Todo eso, digamos, viene siendo por los reinos de la región el tema básico de la disputa. Durante mucho tiempo Lituania y Polonia conformaron un reino, y fue un reino importante que llegó hasta el Mediterráneo, hasta Rumanía. Hace ya tiempo que Lituania y Polonia no tienen esa capacidad militar, y sí son los germanos y los rusos los que se han hecho con el control del tema. Todo eso genera percepciones. Bien, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando nos toca desde la Unión Europea avanzar en lo que consideramos lógico, que es dotarnos de una acción exterior, nos encontramos con distintos muros. Veamos las ventajas para luego ver los inconvenientes y concluir finalmente en por qué estamos como estamos. Sabemos que el mundo se ha globalizado. Es un término que los historiadores hemos utilizado durante mucho tiempo para hablar de un proceso y que hoy tiene un sentido más matizado, más concreto, que deviene del mundo de los ingenieros y de los economistas. Los ingenieros han unido el planeta. Lo han unido a través de la comunicación. La comunicación oral, cojo el teléfono y hablo con un señor que está en Japón, o la imagen, o la información. Si algo pasa en Tailandia, me voy a enterar a los 5 minutos. Y es más, eso que pasa en Italia me va a afectar, de una manera o de otra, pero me va a afectar, porque hemos integrado el mundo. Y hemos integrado el mundo porque las mercancías van de un lado para otro. Tenemos vuelo directo a Japón, que está al otro lado. Y uno puede en un vuelo ir, dar una conferencia y volver. Yo lo he hecho, vuelves hecho polvo, pero das tu conferencia y has cumplido con tu misión. Todo está ya interrelacionado.
Estamos en un único y gigantesco mercado. Bien, en una circunstancia como esa, Europa necesita hablar con una sola voz. Porque si habla Francia con su voz, o Alemania con su voz mucho más potente por su peso en el terreno de la alta industria, sencillamente no tiene tamaño crítico para ser actor. No eres nadie. Una de las razones por qué ya nadie se acuerda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, me imagino que los que estudiáis Derecho todavía estudiáis Naciones Unidas, y dentro de Naciones Unidas estudiáis el Consejo de Seguridad, con su marco jurídico de referencia, con el papel importante que tiene. Bien, el Consejo de Seguridad desapareció hace tiempo. Los medios de comunicación ya nunca nos hablan. Miguel Ángel, tú recordarás cuando nos sabíamos el nombre de los embajadores de referencia, sabíamos el nombre del ruso, del norteamericano, era muy importante. Bien, ya nadie habla, entre otras cosas porque allí tienen asiento permanente el Reino Unido y Francia, y tienen derecho de veto, o sea, que no son actores. Son potencias nucleares, sí, pero no son actores. Naturalmente ellos negarán lo que acabo de decir siempre, se considerarán insultados y estirarán mucho el cuello, pero ni el Reino Unido ni Francia tienen tamaño crítico, ni tienen una economía suficiente para ser actores. Tienen submarinos dotados con misiles nucleares. Está muy bien, perfecto, eso cuenta. Y la historia hace que tengas un asiento y un derecho de veto en un salón en Nueva York. Perfecto, eso es una de las razones por las cuales el Consejo de Seguridad ya es irrelevante. Porque no están los que tienen que estar y están algunos que ya no deberían estar. El tiempo es un actor básico, y lo que tenía sentido el año 47 ya no tiene sentido hoy. Por lo tanto, en un mundo globalizado, Europa necesita una única voz, entre otras cosas, para llegar a acuerdos comerciales, y no digamos ya llegar a acuerdos de seguridad. Por otro lado, nos encontramos con que en Occidente hay un actor, ese sí que lo es de referencia, que es Estados Unidos. Estados Unidos es actor por distintas razones, pero sobre todo una, la que cuenta y la que tiene proyección en el futuro, es que es una potencia económica brutal. Es una potencia económica donde las empresas tienen muchísima libertad, donde se fomenta la innovación, donde se generan patentes. El mundo futuro va a ser más norteamericano que el mundo presente o el mundo que hemos conocido, sencillamente porque siguen avanzando y porque la revolución digital que va a configurar el mundo y que va a definir el concepto de poder las próximas décadas va a ser en gran medida o sobre todo una revolución norteamericana. Si nosotros queremos entendernos con Estados Unidos más o menos de igual a igual, con capacidad de negociación, tenemos que hablar con una única voz. Si va Alemania con lo suyo y Francia con lo suyo, estamos regalando a Estados Unidos una ventaja comparativa enorme que sencillamente se va a ver reflejada en unos acuerdos que ayudan más los intereses norteamericanos que nuestros propios intereses. En el plano práctico, todos sabemos que la guerra nos acompaña desde que estamos. La guerra es anterior al Estado. La guerra, es decir, el conflicto, la violencia, acompaña a los simios. Y nosotros somos una variante, somos los simios listos, pero somos simios. Si vemos cómo se llevan entre sí dos tribus de chimpancés, que son, digamos, de los simios más capaces, más avanzados, veremos que el control del territorio, es decir, de los alimentos y de las hembras, hace que esos dos grupos de simios se maten y se coman unos a otros. Bien, nosotros no somos muy distintos. Nos hemos civilizado, hemos generado el derecho, los simios no tienen derecho, pero el instinto está ahí. Y cuando no resolvemos nuestros intereses, nuestros conflictos, de manera pacífica, vía negociación, vamos a hacer uso de la fuerza. Aquí nos encontramos con que Europa es un conjunto de ejércitos. Eso quiere decir que cada Estado decide qué presupuesto va a dirigir a la defensa, de qué capacidades militares se va a dotar, cuántos carros de combate, cuántos cazas, cuántos aviones pesados, qué fusil de asalto, cuántas fragatas, cuántos portaaviones, cuántos destructores, etcétera, etcétera.
Si realmente nuestros intereses son comunes, lo cual es discutible, pero este es el tema, el núcleo del debate, lo más sencillo y lo más económico sería una única planificación europea. Vamos a suponer que la Unión Europea decide que necesita 5 o 6 grupos aeronavales, en torno a 6 portaaviones rodeados de sus destructores, sus fragatas y acompañados y protegidos por sus submarinos. Vamos a decidir que necesitamos 34 alas tácticas y 23 alas de bombarderos pesados. Y vamos a decidir que necesitamos exactamente 37 brigadas, divididas entre brigadas más ligeras o más pesadas, etcétera, etcétera. Si fuéramos capaces de hacer eso, lograríamos unos ahorros extraordinarios y una formidable racionalidad. Tendríamos un número muy limitado de fusiles de asalto, lo cual quería decir que nos saldrían mucho más baratos. Tendríamos únicamente un carro de combate y no como ahora que tenemos más o menos 5, lo cual nos lleva a 5 cadenas logísticas y a formar a 5 grupos distintos de mecánicos para el mantenimiento. La broma de enviar 4 carros distintos a Ucrania y 4 vehículos distintos de infantería a Ucrania implica 4 áreas de mecánicos y 4 cadenas logísticas, que como broma está bien, pero que para hacer la guerra es de los hermanos Marx. O sea, es de locos, es absolutamente de locos. Vemos cómo tienen enormes dificultades para mover estos vehículos, sencillamente porque formar a los pilotos y oficiales no es fácil. No se trata solo de mover un vehículo, de conducirlo. No se trata solo de manejar la torreta, que es una pieza de artillería muy seria. Es la doctrina de uso de un carro de combate en el campo de batalla. Esos son meses y meses de formación. Si a ese problema añadimos la cuestión de las cadenas logísticas y de los mecánicos, estamos abocando a esta gente a una situación realmente dantesca. Pero volviendo a lo nuestro, si fuéramos capaces de un único diseño, ahorraríamos muchísimo dinero teniendo un único caza o 2, teniendo un único carro de combate, teniendo un único tipo de fragata, etcétera, etcétera. Habríamos racionalizado el gasto de defensa. Bien, si tenemos en cuenta todas estas ventajas, ¿por qué no lo hacemos? La razón es muy sencilla, es muy dolorosa, hay que aceptarla intelectualmente, pero no podemos aceptarla políticamente. Vamos a ver si somos capaces, antes de que acabe mi tiempo, que me quedan 2 minutos, según las instrucciones me ha dado Fátima, de poder entenderlo. No, dejo que dar algo tiempo que hagan preguntas. Bueno, ya 2 minutillos más. 2 minutillos. Bueno, el problema es que el uso de la fuerza es básicamente un hecho cultural. O sea, yo estoy dispuesto a morir por muy pocas cosas. Por muy pocas cosas. Pedir a un portugués que vaya a morir al frente ucraniano es complicado. Pedir a un polaco que vaya a morir al frente del Sahel es complicado. Básicamente porque no entiende qué narices supone para su seguridad, para la pervivencia de Polonia, para el mantenimiento de su forma de entender la vida, lo que pasa en el Sahel. Yo soy español, a mí lo que me preocupa es el Sahel y me preocupa el Magreb, por distintas razones, no solamente por la descomposición que es lo propio del Sahel, sino por la mala voluntad de algunas personas en el entorno del Magreb. Y a mí Ucrania me importa mucho porque entiendo lo que tiene que ver con la seguridad europea, con el equilibrio con Rusia, etcétera, etcétera, pero mi problema está en mi sur y yo no quiero distraerme. Esta realidad de defensa, que es más, digamos, más obvia, más sencilla porque es más inminente, se complica si nos pasamos al ámbito de la política internacional. Para Alemania, China es su principal mercado. Alemania es una potencia de la segunda, tercera revolución industrial que hace ingeniería de alta calidad muy cara y necesita que alguien esté dispuesto a comprar alta ingeniería de alta calidad muy cara. Un BMW, una nevera Siemens o lavavajillas AEG. Son más caros, son más buenos, pero claro, eso hay que venderlo. Alemania
no es un actor de la revolución digital. Alemania no está fabricando y desarrollando las tecnologías de futuro. Su estado de bienestar depende de vender neveras y de vender automóviles. Entonces necesita entenderse con China. China es un problema hoy para nosotros por distintas razones, pero evidentemente Alemania será una potencia remisa a imponer sanciones a China por la sencilla razón de que su estado de bienestar depende, su sistema de salud, sus universidades, dependen de cuántas neveras venden en China. Lo mismo ocurre en el caso de Rusia. Alemania vende históricamente muchas cosas en Rusia. A Alemania no le hace ninguna gracia imponer sanciones a Rusia. Por el contrario, hay otros países, por ejemplo el Reino Unido, que ahora no está en la Unión Europea, pero sí otros, no sé, como por ejemplo Holanda, que no tiene esa relación y dice, oiga, China me está robando. China está entrando en mis ordenadores y se está llevando mi investigación que luego aplica a sus empresas y compite con sus productos con mi innovación. Me está robando, necesito poner condiciones. O China entra en mi mercado con productos que ha elaborado a base de bajos salarios, a base de, digamos, dumping, de hacer trampas en el comercio internacional. Necesitamos equilibrar la situación. Este es el gran tema que hoy atenaza la política internacional. Francia tiene una visión de los intereses de Francia que no coincide con los intereses de Alemania. Estamos hablando de las dos grandes potencias europeas. Italia tiene una visión muy meridional que no casa con los intereses de Polonia, que tiene una visión eslava y nórdica. Ahora que los escandinavos están jugando un mayor papel, es evidente que los escandinavos tienen una visión que no es la visión de los portugueses. Entonces, estamos en unos dos momentos en la historia que tiene tantos equivalentes en la vivencia de cada uno de nosotros. Y es que en cuántas ocasiones hemos necesitado algo que no era posible. Bueno, pues hoy la Unión Europea necesita una única acción exterior, necesita una única diplomacia, necesita unas únicas fuerzas armadas. Pero sencillamente no es posible porque siendo como somos democracias, por lo tanto, entes donde lo que la gente siente e incluso piensa cuenta, la realidad es que pensamos y sentimos de manera distinta sobre cuáles son nuestras prioridades. A menudo, y es un tema obviamente por el peso del derecho, Occidente es una cultura jurídica. Uno puede pensar como occidental que eso es la cosa más normal del mundo. No, no lo es. O sea, esa es nuestra forma de ser. Y los europeos somos dentro de Occidente el ámbito aún más jurídico. Es decir, tenemos la extraña costumbre de pensar que escribiendo normas resolvemos los problemas. El mundo no funciona así, pero es nuestra forma de avanzar hacia la convivencia. El derecho es civilización y por lo tanto es un avance para lograr la convivencia. Cuando uno escribe demasiadas normas no valen para nada porque no tiene tiempo para leerlas, ni mucho menos para aplicarlas, y los jueces no se las saben. Y sobre todo, si escribes mal derecho, la has liado, porque ya el juez dice, ¿y esto cómo lo aplico? Si esto no hay por dónde cogerlo. Y también a menudo escribimos normas que son ilegibles o contradictorias. Pero lo fundamental es que nosotros tenemos una visión, y eso hace que seamos muy presentistas. Como tenemos un tratado y la Unión Europea es esto, pues es lo que hay. No, el proceso de convergencia europea, que ahora se llama Unión Europea y antes tuvo otras denominaciones, es un proceso histórico en el que hay momentos de avance, momentos de estancamiento y momentos de retroceso. No tenemos ni idea de lo que va a ser la Unión dentro de 10 años, dentro de 20 años o 30, si es que existe entonces. Es un proceso que puede reventar. También, digamos, en esta cosa presentista y con tanto peso del derecho pensamos que lo consolidado está consolidado. La democracia no está consolidada, la monarquía no está consolidada y la Unión Europea no está consolidada. Son fenómenos históricos coyunturales.
Depende de nosotros que España siga unida, que seamos una monarquía, que Europa quiera seguir convergiendo y que la Unión Europea avance hacia una mayor cohesión en acción exterior y quizá en el futuro a convertirse en una confederación o en una federación. Pero todo depende de nosotros, todo depende de cómo seamos capaces de responder a circunstancias distintas. Hoy lo que yo quisiera que ustedes se quedaran es con la idea de, uno, lo necesitamos y reconocemos que necesitamos tener una única acción exterior, pero reconocemos que no podemos tenerla porque hoy los europeos, como decía hace un tiempo Herrero y Rodríguez de Miñón, no somos un pueblo, no hay un pueblo europeo, hay pueblos europeos. Y esos pueblos tienen vivencias distintas derivadas de su geografía y de su historia que les lleva a percepciones políticas diferentes. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas. Pues muchísimas gracias, Florentino. La verdad es que da gusto escucharte. Eres un gran narrador. La verdad. Y sin papeles y sin ningún tipo de notas. La verdad es que da... Este tema me lo sé. Bueno, pero... No todos los temas me lo sé. Pero lo narras muy bien. La verdad es que es muy, muy interesante. Yo he estado tomando notas y da gusto escucharte. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si no, mientras piensan, yo ya le puedo lanzar... Me gustaría lanzarte alguna y es... ¿Cuántos años llevas preguntando? Bueno, años. ¿Qué piensas de esta futura ampliación de la Unión Europea? ¿Qué puede significar para Europa, ¿no? Se va a debatir, de hecho, esta semana aquí en nuestra presidencia española. ¿Cómo la ves? Y luego hay un tema que comentabas, y yo estoy de acuerdo contigo, que es el tema de que, bueno, está dispuesto un portugués a morir por... Ucrania o un español, probablemente no, seguramente no, pero es curioso, ¿no? Porque eso se contradice siempre con todas las encuestas que vemos en los eurobarómetros. Si tú analizas el último, creo el eurobarómetro 93, además lo estuve viendo el otro día, sigues viendo que la gente demanda una política exterior europea y una política de seguridad y defensa, y sobre todo en España, que estamos en el 80 y tantos % de apoyo, y en Europa está sobre el 70%. Es decir, qué contradictorio, ¿no? Que en las encuestas parece que queremos esa política exterior, esa política de seguridad y defensa, pero luego en la práctica muy probablemente es casi imposible. ¿Por qué esa...? Bueno, son dos preguntas en una, y son dos preguntas muy bonitas, por cierto. Vamos a ver, antes decía que Europa es un espacio democrático, por lo tanto, lo que la gente siente y piense cuenta. Y es muy importante que distingamos el sentir del pensar. Los seres humanos no somos robots. O sea, dentro de muy poco habrá humanoides entre nosotros, como en las películas de ciencia ficción. Y ellos sí serán racionales. Nosotros no. Nosotros tenemos la capacidad de razonar que a veces activamos de aquella manera. Pero si uno se acerca a una barra de bar y participa como oyente de un buen debate, pues inmediatamente saca la conclusión de, bueno, racionales, somos capaces de hablar de lo que no sabemos de manera muy enfática, y al final lo que notamos es que detrás de esos énfasis y de esos argumentos extraordinarios, y sobre todo esa maravillosa frase de tú hazme caso, lo que hay es un conjunto de prejuicios más o menos ordenado. Una cultura humana es eso. El planeta está ocupado por la civilización humana, y la civilización se ordena por culturas. Y según vamos viajando por el planeta, vamos viendo distintas culturas que giran en torno a una religión, una teología, una experiencia de vida y, como siempre, una geografía y una historia. Nosotros, racionalmente, tenemos clarísimo, sobre todo los españoles, que nos conviene una Unión Europea. La Unión Europea ha sido una inversión para España formidable. Nosotros los españoles somos muy conscientes de nuestra debilidad como Estado, como comunidad más que como Estado. O sea, el Estado es lo que es muy fuerte, funciona muy bien, pero los españoles entre nosotros no acabamos de entendernos, ¿no? Llevamos, pues, desde la propia creación con los reyes católicos de una única corona, matándonos entre sí, entre nosotros, porque no acabamos de ponernos de acuerdo si queremos estar juntos o no queremos estar juntos. Son muchas guerras durante muchos siglos para resolver la unidad. Como somos conscientes de esto, pensamos
que la Unión Europea, que el proceso de integración continental es como ese puerto seguro donde podemos amarrar el barco de la nación para garantizarnos menos problemas. No tengo la menor duda de que si España no fuera parte de la Unión Europea, estaríamos más o menos como Argentina, pero más divididos. Sí, es el rigor económico de Bruselas el que ha impedido mayores desastres económicos entre nosotros. Y es la cohesión de la Unión Europea la que ha impedido que nos fracturemos más de lo que estamos. Por todo ello, y por el dinero que hemos recibido desde la Unión Europea, y por la guía, por el despotismo ilustrado que Bruselas ejerce sobre nosotros, el español entiende que es un buen negocio estar. Pero cuando del buen negocio, es decir, de lo que yo recibo, pasamos a lo que yo tengo que aportar, entonces ya aquí aparecen los comentarios. Y de hecho, el antieuropeísmo crece entre nosotros con argumentos de barra de bar. O sea, yo todavía no he encontrado un argumento antieuropeísta medianamente serio en el discurso político español. Seguimos en la disputa con el cuñado, en la cena familiar o en la barra de bar, que son los dos grandes escenarios donde los españoles resolvemos los grandes temas de disputa, ¿no? Queremos recibir, no queremos dar. Pero la Unión Europea es una moneda que tiene dos caras, y esas dos caras implican derechos y deberes, y los deberes implican sacrificios. Quiero que me protejan, pero no quiero proteger. Quiero que los norteamericanos tengan bases por aquí, porque tengo la garantía de que si hay lío, me lo van a... Pero no quiero involucrarme con los norteamericanos. Los norteamericanos al final te van a decir es, mire, o todo o nada, o somos socios o no lo somos. Y muchos españoles, muchos europeos, pues no parece que estén muy dispuestos a entender que la moneda tiene dos caras. El tema de la ampliación de la Unión Europea, este es un tema crítico. Vamos a ver, los europeos son completamente conscientes, y sobre todo los líderes europeos, de que la Unión Europea no debe ampliarse. Y no debe ampliarse porque con el número actual no somos capaces de resolver temas como el proceso de toma de decisión, que cuesta mucho, sobre todo en aquellos temas que requieren unanimidad. No somos capaces de ponernos de acuerdo en el Estado de Derecho. Hay estados donde se está cuestionando la independencia del Poder Judicial, y son varios. Alguno, no nos ponemos de acuerdo en temas de política económica muy, muy seria, y por lo tanto lo que hoy nos dicen los técnicos y nos dicen Bruselas es, mire, más que ampliar, ¿qué tal si reformamos el tratado para que Bruselas tenga más competencia y para que los procesos de decisión se puedan desarrollar más ágilmente? De nuevo nos encontramos con el debate de Maastricht. En los días de Maastricht, los que estábamos ya dentro del proceso, lo que decíamos, bueno, ahora lo que toca es la moneda. Entonces vamos a concentrarnos en desarrollar la moneda, que va a ser muy complicado. Y cuando la moneda funcione, ya nos planteamos la ampliación. Pero lo que ocurrió, de hecho, fue el final de la Unión Soviética y una carrera veloz de los estados que entonces llamábamos del este de Europa, en realidad son del centro de Europa, que pedían integrarse tanto en la Alianza Atlántica como en la Unión Europea. Y entonces los políticos lo que nos dijeron es, no, tiene usted toda la razón, la lógica es que profundicemos y no ampliemos, pero como eso no es posible, ¿qué tal si dejamos de perder el tiempo y tratamos de profundizar mientras ampliamos? Así nos ha ido. La digestión del proceso de integración viene siendo muy complicada. Hace falta mucho alcacercer para poder ir avanzando. Y ahora estamos en una situación semejante. Tenemos muy claro que no toca ampliar, sobre todo porque los países que hipotéticamente entrarían no están en condiciones, ni como Estado de Derecho, ni su modelo económico, ni nada de nada. Pero el frente que nos ha abierto Rusia en la frontera oriental nos obliga a dar seguridades a esos estados. Y entonces pensamos que será más fácil controlarlos y forzar su proceso de democratización, su proceso de modernización desde dentro que desde fuera. Bien, eso no se lo cree nadie. Y como no se lo cree nadie, los gobiernos de Francia y Alemania conjuntamente han creado un equipo técnico y han solicitado un informe. Es el denominado Informe de los 12. Publicado la semana pasada, o sea que no tiene mucho tiempo.
El informe de los 12, que son gente con mucha experiencia en estos temas europeos, ha hecho algo muy sensato, que antes considerábamos inaceptable, pero que la realidad vuelve a colocarnos en nuestro sitio. Y es decir, vamos a ver, tenemos que revisar el concepto de pertenencia. Hasta la fecha teníamos muy claro que o estás o no estás. Esto es como si solicitas el ingreso en un club, en el Club de Campo de Madrid. No cierto uno de Toledo porque no me sé los nombres de los clubes de Toledo. Un club. Para ir a la piscina y jugar al tenis y soltar a mis nietos que se desfoguen un rato porque no hay quien los aguante en casa. Perfecto. Entonces yo lo solicito y en el momento en que yo entro, soy. O soy o no soy. Bien, lo que nos dice este equipo de técnicos es, como eso no es posible, ¿qué tal si creamos 4 niveles de permanencia, de pertenencia? Y de esta manera, tú eres un poquito y más, tú eres Chupi Plus. Antes decíamos, no se podía estar un poquito embarazada. Bueno, pues en la Unión Europea sí se puede estar un poquito embarazada. Hay 4 niveles de embarazo. O mejor dicho, se propone que haya 4 niveles. Es la forma de que estados que no son precisamente democracias ejemplares o que no tienen un pleno control de su territorio de soberanía, Ucrania, puedan estar con ventajas sin alterar la esencia jurídico y política de la Unión, que es somos democracias comprometidas a avanzar hacia una Europa unida. Por lo tanto, la realidad nos impone pragmatismo, antes lo decía el coronel, pragmatismo, y entonces vamos a hacer cosas que no es que no estén en el tratado, es que no estaban ni en la mente de nadie. Problema básico, hay que tocar el tratado para eso. Y nadie quiere ni oír hablar, después de lo que fue el Tratado de la Constitución Europea, de abrir ese melón, ni hablar. O sea, que haya referendos, que haya debates parlamentarios, que de nuevo los franceses digan no, todo eso a los políticos europeos les pone los pelos de punta. Pero al final habrá que optar por algo. Y lo que dice este documento es muy, es muy real, es muy sensato. Así que vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. A ver, ¿quién se anima a romper el fuego? Venga, hombre. Sí, adelante, por favor. Habría entendido, por ejemplo, que países como Ucrania, Moldavia, incluso Bosnia, Serbia soliciten, por ejemplo, Macedonia del Norte, Albania y Montenegro, a ver si son países muy pobres, falta de Estado de Derecho, falta de Estado europeo, pero podrían ser los primeros candidatos. No tienen nacional cuestiones territoriales, más allá de a lo mejor, más o menos prácticamente Europa. Claro, o sea, por una parte tenemos una bolsa de estados que en su día solicitaron el ingreso y se les dijo sí a la apertura de negociación, porque no había causa mayor que impidiera empezar a hablar. Causa mayor en este caso básicamente lo que quiere decir es si tienes o no control de tus fronteras. O sea, Moldavia y Ucrania no pueden entrar, no se pueden ni empezar a hablar porque no tienen control territorial. Imagínate que Moldavia entra. En ese momento se activa el artículo 42.7 del tratado, que es el artículo que hace referencia a la mutua defensa. Si Moldavia se declara en guerra con Rusia porque hay tropas rusias dentro del Estado de Moldavia impidiendo el ejercicio del derecho al gobierno moldavo, cosa que ocurre con el espacio que llamamos Transnistria, que es al este del río Dniester, eso quiere decir automáticamente, según reza el tratado en este artículo, que todos los Estados miembros estaríamos automáticamente en guerra con una potencia nuclear llamada Rusia. Naturalmente es impensable. Por lo tanto, con estos Estados tenemos un diálogo. Estamos viendo cómo podemos facilitar la relación, pero no podemos considerar su ingreso. En cambio, hay una bolsa de estados de los Balcanes orientales con los que llevamos tiempo negociando. ¿Qué ocurre? Pues que es que no son estados de derecho, tal como los entendemos.
Son estados donde la arbitrariedad manda. Son estados que no tienen economías dinámicas y, por lo tanto, según entraran, pasarían dos cosas. Uno, vivirían de nosotros, porque por el desnivel de vida se convertirían en países receptores de ayuda, pero al mismo tiempo su economía, sus empresas quedarían destrozadas porque no podrían competir con las nuestras. No tienen músculo. Arrasaríamos económicamente y se convertirían en parásitos permanentes. Bueno, es un escenario que nadie quiere, pero que esos estados buscan porque se dan cuenta de la importancia del paraguas europeo y el paraguas atlántico para ellos, sobre todo cuando tienes vecinos problemáticos. En su caso, el vecino problemático no es solamente Rusia, es el vecino de al lado. Es Serbia, es Croacia, el de al lado, porque sus relaciones son relaciones que derivan de una guerra civil reciente. Luego hay países como Montenegro que son o Kosovo, que son directamente mafias. O sea, no es que no reine el Estado de Derecho, es que son estados mafiosos, como Transnistria, en el caso de Moldavia. Son mafias directamente. Por lo tanto, incorporar eso a nuestro espacio, permitir que esa gente viaje de un país a otro en el espacio Schengen, cuidado, estamos entrando en un terreno muy peligroso. De ahí la idea de las 4 velocidades, de los 4 espacios. Bien, más preguntas. Sí, adelante. ¿No puede ser uno de los problemas de Europa actualmente a la hora de avanzar a nivel económico y político que pretende ser tanto un paraguas o, dicho mal, una hermana de la caridad para el resto del mundo y aparte ser competitivo a nivel internacional, que en determinados aspectos, por quedar bien o hacer el bien, lo que considera la Unión Europea el bien a nivel internacional, olvida lo que le es a ella más rentable? Sí, este es un tema muy delicado en nuestros debates. Vamos a ver, nosotros, los europeos, salimos de 2 guerras mundiales que son los mayores desastres de la humanidad. Somos muy conscientes de que, siendo la parte del planeta que más ha avanzado en ciencia y supuestamente en humanidad, finalmente hemos sido la parte del planeta que ha cometido mayores horrores en la historia. Todo eso genera una conciencia que se expresa en nuestra forma de hacer política, y es que rehuimos, salvo casos muy concretos, potencias nucleares, Francia y el Reino Unido, rehuimos el uso de la fuerza en política internacional. Y tratamos de jugar un papel como actor muy basado en lo que ahora se denomina el poder blando, es decir, el comercio, la cooperación y la cultura. Un ejemplo muy interesante lo tenemos en el espacio del Sahel, que es nuestro espacio más delicado. Hemos ido allí y hemos dado dinero, hemos creado hospitales, hemos formado a sus fuerzas para que combatan a los terroristas yihadistas o a los infinitos delincuentes que hay por esa zona, pero sin querer ir más allá. El resultado ha sido desastroso. Si se han quedado con nuestro dinero, hemos formado militares que ahora están haciendo perrerías por toda esa parte del mundo en contra de nuestros intereses. Bien, ¿ese comportamiento es cuestionable? Sí, pero es un comportamiento que deriva de nuestra historia. Entonces es importante no solamente que saquemos conclusiones de los resultados, sino también saquemos conclusiones del por qué actuamos como actuamos. Y es que para un